es Juan Carlos Fau. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buenos Nicolás? días. Muy buenos días. Qué bueno verte con short, con guayabera, dispuesto Claro, absolutamente a te, las vacaciones. te- Muy extraño para verte también así, tan te informal. tengo que recordar que tenemos streaming, así que la gente me está viendo. Yo No te quería, yo, resultó. yo quería que la gente se imaginara verte Tú, tú- absolutamente tú te informal. quedaste tú te quedaste con la lógica de la radio antigua, me parece Claro, muy que bien. uno podía engañar a la gente y decirle cualquier cosa, pero no te imagino con guayabera, Nico, No, ¿sí? Guayavera no. No, no eres de No, no, guayabera. Juan Carlos Fau, el día que tú me veas, Juan Carlos Fau, propietario de la editorial que leo, Con polera y short. con poner polera y short. short, cada día más flaco y más guapo. Gracias, Nico. No, el día que tú me veas con una guayabera, estás autorizado a pedir que me interne. Ese día se acaba la transición en Chile. El No, día que... ese día, no, ese tú estás autorizado para ir a un tribunal y decir declaro un interdicto. Exactamente. Porque se volvió completamente loco. Pero en la playa, Nico, o en el campo, o en el lodge donde vas a disfrutar probablemente tus vacaciones, ¿cómo vistes? ¿Cómo te relajas? No, mira, si el hábito no hace al monje. Ah, perfecto. El hábito Ya, no hace al monje, sí. pero no, una camisa de lino puede resultar más grata y de un color en lo posible, Sin marcas, Eh, no, eh, claro, y sin adornos, sin decoros, sin decoraciones, efectivamente. sin llamar la atención. Oye, Elegancia se llama aquello. Oye, no, oye, no, una de esas culpa católica. Puede ser, puede ser. Acometí la lectura de la historia de la Segunda Guerra Mundial de Anthony Beevor. ¿Ya? Digo que la acometí Como una empresa, como un desafío. sí, no, lo que pasa es que fui engañado. Porque me encontré con porque el libro era un libro voluminoso, 700 páginas, pero bueno, 700 páginas uno las lee. Y lo compré, o sea, me lo regalaron en realidad, pero lo había pedido yo. Y he llegado a la sorpresa de descubrir que sin ser papel Biblia, es un papel bastante más delgado que lo habitual, como primera medida, y como segunda medida, tiene una letra chiquitísima. Y yo tengo la impresión que en cualquier circunstancia normal eso se habría hecho en 2 o 3 tomos, digamos. ¿Ah? Pero me tiene impresionado, digamos. Bueno, fue un reclamo a la editorial por aquello, ¿Ah, porque sí? además de ser un libro pesado que te puede provocar algún tipo de lesión, En la maleta para viajar en avión es un problema, te lo digo. claro, ¿no? Porque además te obliga a no usar un vuelo low cost, porque o decides, o llevo equipaje o llevo el libro. El libro, efectivamente, Entonces, eso es así. es una decisión compleja. De ahí en adelante, el tamaño de la letra lo hace muy imposible y temas relativamente áridos que uno requiere que estén expresados estéticamente de la misma manera que están profundizados los temas. Por ende, Tienes con toda 2 o la 3 tomos era perfecto. Pero en este ahorro, en este inconmensurable deseo de tener un hit, de tener un bestseller en un ámbito donde escasean los hits, lo pusieron en un puro tomo y a Chile llegaron muy pocos ejemplares porque la experiencia de este primer tomo fue muy decepcionante. Mucha gente decía, no voy a ser capaz, no me someten a una prueba física Ah, no, de la que no... yo caí, ¿eh? Yo lo vi y dije, yo he leído de Beevor, no sé si todo, pero una parte importante de su obra, y lo pedí de regalo a Pascua, Y llegó. y llegó. Y estoy en eso. Es una tarea. Sí. Es una tarea, porque además es un poquito angustiante, porque yo soy de los que leo bastante rápido, pero no avanzo. Yo creo que ese tipo de medidas editoriales atentan dramáticamente contra la industria del libro en papel, porque la gente termina huyendo al digital, que es, en este caso, absoluta e infinitamente más cómodo, porque puedes cambiar el tamaño de la letra, Sí. porque el soporte no va a pesar más allá de los 100 gramos que pesa un Kindle u otro dispositivo. Entonces el libro se transforma en un objeto valioso, caro, y que muy poca gente puede trasladarlo y leerlo en desplazamiento, que es donde realmente lee la gente. O incluso en la cama resulta una No, en tarea. la cama resulta complejo porque además mantenerlo abierto cuesta, básicamente por este tipo de edición. Ahora, igual es un libro recomendable. No se me había ocurrido pensar en leerlo en formato electrónico. Yo soy malazo para el formato electrónico. ¿Cómo anda lo del formato electrónico, Juan Carlos? Yo creo que es un mercado que en el mundo anglosajón triunfó, es extraordinario, Triunfó, claro. Ha pasado que era lo lógico también, que los dispositivos cayeron en sus ventas porque la gente no quiere cambiar su dispositivo de lectura todos los años. Entonces el Kindle vendieron todos los que tenían que vender y al año siguiente, cuando se enfrentan a las nuevas metas y aumentaron un 20% el crecimiento, no lo van a conseguir nunca porque la gente está muy feliz con su dispositivo anterior y por ende lo conservan. Y ese rango que tiene que ver con la venta del dispositivo a Chile nunca explotó, nunca llegó, nunca se instaló Kindle o nunca Amazon le entregó
la distribución de los dispositivos a una gran tienda, por ejemplo, como lo han hecho en otros países. Claro. Entonces no se encuentra el dispositivo en nuestro país, pero en el resto del mundo es muy fácil y todos ya tienen uno a pesar de ser buenos lectores. Y lo que pasa en el mundo en español es que no todas las obras se traducen a la vez. Y cuando llegan en español, los derechos para el digital no los transan en el mismo contrato con el que transan la traducción. Por ende, transan los derechos para el soporte en papel y en el digital se siguen sosteniendo en otro rango de precios. Y como los mercados en español son más pequeños, cuesta mucho adquirir los derechos digitales para estas obras y que todo el mundo latinoamericano y España la pueda consumir. Entonces quedamos fuera de ese ámbito y la oferta no es tan desmesurada como la que tiene el mundo anglosajón. ¿Y en el mundo anglosajón el libro de papel hoy día fue reemplazado por los dispositivos? Es muy raro porque cohabitan. De hecho, han habido fenómenos muy graciosos como el resurgimiento de imprentas en Estados Unidos, como una vez que la revolución digital en el mercado de los libros avasalló y cerraron montones de librerías y cerraron montones de imprentas, se fueron tantas que en algún minuto no quedó ninguna como para hacer trabajos en papel y empezaron a cobrar más porque eran un mercado escaso. Claro, y como el capitalismo y el mercado es cruel, lo que hizo fue que aumentó la oferta. Entonces. Y como le empezó a ir bien, mucha gente se empezó a fijar que era un buen negocio tener una imprenta y volvieron muchas imprentas y volvieron muchas librerías. En otro formato, con diferentes aspiraciones, probablemente muchas más librerías barriales que estas grandes monstruosidades de cadenas de librerías. Tipo Barnes & Noble, etcétera, que finalmente terminó desapareciendo Barnes & Noble, ¿no? O claro, que están en su mínima expresión, ya no son el imperio que en algún Entiendo que minuto, hay algunas tiendas en alguna parte. Digo. Claro, pero muchas desaparecieron, las que estaban en todos los aeropuertos ya no existen, pero sí hay un auge de librerías de barrio y sobre todo librerías universitarias. Que ahí el reducto donde está la resistencia del papel. Ahora, si uno mira el fenómeno del disco, el vinilo desapareció, primero por el cassette, después con el DVD, hoy día con los USB, con dispositivos, o sea, ni siquiera, ya con nada, en la nube, digamos, o sea, ya ni siquiera existentes, pero sin embargo, el vinilo que aparentemente había muerto, no solo resucitó, sino que hoy día goza de muy buena vida, digamos. Claro, o sea, uno podría pensar en una cosa más como fetiche, digamos. Claro, que tiene que ver con el deseo del objeto y el arte del objeto, que claro, en la portada de los discos implicaba no solamente la obra musical, sino que implicaba la obra de grafistas, de diseñadores que muchas veces eran superiores a la obra musical, como pasó sobre todo en la industria chilena. Sí. Hubo tal colección por ejemplo, la nueva canción chilena. Las carátulas de la nueva canción chilena. De los hermanos Larrea son objetos de colección, son cosas muy de culto. Y no tanto el disco, digamos. Y probablemente el disco no se encuentra en digital porque no tiene mucha trascendencia, pero sí la obra gráfica. Yo creo que ese tipo de cosas se dan mucho en este mundo del vinilo y del coleccionista, y yo creo que tiene que ver con la naturaleza humana, de poder archivar en algo físico tu propia biografía. Tus libros es, claro, en definitiva, tu demostración de lo que eres intelectualmente, y tu música eres lo que eres espiritualmente. Me decían que había una dualidad, que había gente que compraba la edición electrónica, pero también compraba la edición en papel. Probablemente lo veía en algún dispositivo, pero lo ponía en su biblioteca como marcar el leído, digamos. Y yo creo que también tiene que ver con la herencia, con lo que les dejo, claro, a mis hijos. O sea, yo me gustan los libros porque... Primero me gustaron los objetos porque encontraba que era un almacén interminable, que era un almacén que se renueva día a día, y yo pensaba que mi vida quería que fuera de esa forma, como una aventura permanente de descubrir cosas. Y uno se lo traspasa a sus hijos con esa materialidad en una biblioteca en la casa. Y siempre me sorprende cuando alguien entra a una casa y no hay una biblioteca y no hay libros, la sensación de lof y de desamparo como que me conmueve un poco, me aterra, sí. Como, ¿qué pasa acá? ¿De qué vamos me tinca que esta conversación no va a ser de las mejores del año? Claro, puede ocurrir. Oye, a pesar de que pueda ser un prejuicio. No, bueno, definitivamente lo es. Y de hecho, probablemente los millennials se van a reír de eso, porque no sé si los millennials leen libros en papel, digamos. Sí, por harto. Sí. Claro, yo creo que la industria local se sostiene gracias a los muchachos que leen sagas enormes y mantienen viva esa nomenclatura de bestseller. Pero ahí... Claro, y ese bestseller termina, ese desprecio que uno podría sentir por este libro de youtubers,
termina subsidiando a las obras literarias que uno Perfecto. considera más de peso. Ahora, uno podría imaginar también que hay una especie de underground editorial, que no es tan under ni es tan ground, pero que en el fondo son lo que habría sido hace 10 años Zambra, lo que habrían sido eso. Hoy día, yo para serte honesto, estoy medio perdido en la escena literaria nacional, digamos, que uno se imagina que son pequeñas ediciones, que probablemente por lo tanto nunca se va a justificar que lleguen al electrónico, y probablemente su única área de vida es el papel, ¿o no es así? Yo creo que los pequeños editores han asumido un rol que las grandes editoriales despreciaron, porque los números, un libro que tiene una proyección de vender de menos de 500 ejemplares, para una gran editorial de verdad que no es un número que le interesa asumir riesgos. Por ende, todos estos pequeños editoriales, que son, en Chile deben ser muchas, y me atrevo a decir que son miles, porque en provincia también funcionan de la misma manera, editan 500 libros, son gente que hace otras cosas además para ganarse la vida, no es una industria profesionalizada absolutamente, Claro. pero como la tecnología permite imprimir en offset y 500 ejemplares, 300 ejemplares, y se Claro, acaban de imprimir lo otros que antes 100, no se podía, digo. claro, lo que antes obligaba... O sea, que- no es que no se podía, se podía imprimir uno, pero el costo era altísimo. Exacto, entonces ahora por el mismo riesgo pueden imprimir 100, pueden imprimir 500, se le agosta, imprimen otros 500 y para un pequeño editor su margen no se ve alterado por esa decisión. Por ende, muchos escritores jóvenes han triunfado en este formato. De hecho, una de las escritoras con mayor proyección, Paulina Flores, que sacó un libro que se llama Qué vergüenza, un libro hace un par de años, una editorial pequeña que se llama Weathers, al año siguiente se gana el premio Seix Barral en España, lo que implica un cierto deshonor para la industria grande chilena. Es cómo se les pasa un talento tan evidente a las grandes editoriales y publica en una editorial pequeña. ¿Qué pasó con todos esos editores profesionales que termina siendo un libro de culto de una editorial chiquita y gana uno de los premios más importantes en España? Ese tipo de cosas ocurren ahora con demasiada frecuencia. Entonces la búsqueda de los buenos lectores ya no está dada por el prestigio editorial, sino por una búsqueda más acabada de quiénes son los que comentaron este libro o pequeñas tribus que siguen a algunos autores jóvenes hasta convertirlos en famosos. Claro, y ahí de nuevo entramos en la lógica más millennial de las redes sociales, Claro. entramos en la lógica del dato, digamos. Claro, que un poco más, va más allá del like. Porque no allá es like, de hecho. Claro, es La mención, tribus. la conversación. Tribus, comunidades, pertenecer a ciertos grupos que, claro, no son transversales. Ahora uno sostiene la misma crítica que puede ser que a pesar de todo la tecnología sigue manteniendo sigue siendo el mismo carácter gregario. Los escritores de Providencia se siguen leyendo mucho en Providencia, Vitacura, Los Barnechea, Las Condes. Por supuesto. Y los autores de San Miguel no sabemos. Y los autores de Maipú no sabemos. Pero que los hay. Los hay, pero no se logran cruzar la frontera, no se logran conectar. Y yo creo que ahí hay un déficit que es muy interesante de desenvolver, porque leemos a muchos escritores que han vivido siempre en el sector oriente de la capital sobre sus aventuras en Quilicura, El sector poniente. pero nunca tenemos la posibilidad de leer a escritores de Quilicura, con el lenguaje de Quilicura, sus aventuras en Lo Barnechea. Hasta el momento, y después de todo lo que ha ocurrido, y después de todo el auge de lo policial y del rating que genera, por ejemplo, el noticiero de televisión, todavía no tenemos una novela sobre una banda que haga portonazos. No sabemos qué pasa por la cabeza de aquellas personas. De las arañitas hicimos una película que no era muy buena tampoco. Pero era muy interesante. Pero sí, no la vi. Pero era... Héctor Soto me dijo que no era buena, así que no la vi. Y si Héctor Soto dice, en general uno lo sigue. Pero ese cruce de mundo está súper ausente. Y es lo que uno extraña de verdad de la buena literatura, que un carnicero sea un gran escritor, que era el mundo antiguo, que un estibador escribiera lo que ocurría en el mundo del puerto y se transformara en una ventana de un microuniverso. Claro. Eso ocurre cada vez menos. Y yo creo que ahí hay entre fenómenos editoriales y fenómenos que tienen que ver con cómo construimos nuestra ciudad, la gran dificultad. Definitivamente. Pasa por muchas otras cosas, pero lo que sí se extraña es eso, es como ese lenguaje de la marginalidad no está presente hoy día en la literatura. Pero tú como literatura. librero buscas y no encuentras. Mucho. De hecho es una búsqueda permanente de ir a encontrar... Porque tú además eres editor.
Por ejemplo, cuando Zambra edita una de sus últimas novelas, que es un viaje recurrente a Maipú, y le va increíblemente bien, porque esa monotonía del ir y venir todos los días de Maipú al centro de Santiago genera una angustia que para el resto del universo lector era como, ¿y la gente hace esto todos los días? Y es como, sí, es lo normal. Es como todo el mundo anda en metro todos los días en hora punta y de verdad que así funcionan. Lo que para este otro mundo implica una especie de purgatorio interminable, Sí. cuando es la realidad cotidiana del resto de la humanidad. Lo que implica que la literatura tiene muchas más funciones que 400 páginas de placer intelectual, sino que tiene que dar cuenta de lo que pasa a tu vecino, lo que pasa en la realidad de nuestro país. A ver, pero hablamos de Alejandro Zambra, tú mencionaste a Paulina Flores. ¿Quién más? De verdad, debo confesar que yo que me considero un gran lector de literatura chilena, hoy día estoy muy, muy out. Bueno, estoy leyendo poca ficción, pero... Es que yo creo que es súper difícil nombrarlos porque todos han publicado un libro. Y yo creo que la hora de la verdad comienza siempre en el segundo libro. Yo creo que Zambra superó con creces, de hecho ya se fue. O sea, Sí. claro, como Zambra siguió el camino que siguen los músicos, cuando los músicos populares locales, cuando el mercado chileno les queda chico, van a México. México, claro. Y es como el sueño de los tres, el sueño de los búnker, ahora es el sueño de Zambra de triunfar en un mercado impresionante como el mexicano. Yo creo que está Paulina Flores, con Qué vergüenza, que estamos a la espera de un segundo libro. Está Camila Gutiérrez, que también suena, sí. que va por su tercera novela, que es un hit de venta, que además acumula récord que otros escritores nunca han alcanzado, que es vender 2.000 ejemplares en 4 días. Cosas que están alejadas del arte y letras, que es donde nosotros nos informamos de la cultura, de la alta cultura. ¿Cuál es el libro que vendió en 4 días, Dominique? Joven y alocada. Ah, ella, claro, ella es Camila Gutiérrez, sí. Joven y alocada. Que tuvo una versión cinematográfica, que... Claro, muy, muy apoyada y muy en el mundo de redes sociales. Y que tiene que ver también con un mundo ultraliberal al que los adultos no queremos mirar mucho tampoco. No... Yo no leí Joven y Alocada, vi la película, y a mí lo que más me llamó la atención, y es súper interesante lo que tú planteas de la película, que me imagino que el libro lo reflejaba, más que el mundo intercultural, lo que contaba, era el mundo de los evangélicos. Cómo reflejaba una realidad, a los evangeláis y ese tipo de cosas, cómo reflejaba una realidad que uno, con la cual probablemente uno convivía diariamente, pero no conocía. Digamos. Nunca miró, claro, nunca le pusimos un ojo, no sabíamos si habían evangélicos cuicos, que era como ella quería... Claro. Alguien te podría decir que eso no, que es una tautología, pero No. pero que en la acepción de cuico hoy día, digamos, que es bastante más tolerante que la de hace algunos años, sí los hay, de todas maneras. Claro, por ejemplo, hay una novela que ha tenido mucho éxito también de una editorial de la misma de Paulina Flores que se llama Weathers, que es su libro de un periodista que se llama Allegados, que es un gran libro en términos de declarar una realidad a la que todos miramos muy, muy, muy de reojo y que no queríamos poner atención porque no nos gustaba mucho y porque generaba muchas complicaciones, que era el mundo de los allegados. Estas personas que, una madre, en este caso una madre con su hijo, que vivían en la pieza de un tío y que estaban sometidos a una serie de normas y reglas de convivencia a la que nunca le prestamos atención a la cantidad de veces que ellos sí podían ocupar el baño para que nadie se molestara, al volumen de los artefactos de esa pieza para no molestar al dueño de casa, a las horas de llegada, a quién te podía visitar y entrar en la pieza porque nunca estabas cómodo en ninguna parte. El baño, realidades a las que no queríamos acceder de gente que uno trabajaba con ellos o estaba en el colegio con ellos y Claro. que por alguna mala fortuna, porque el papá se fue, porque lo abandonaron, porque Sí. padecieron de alguna dificultad económica y terminaron de allegados, era un mundo desmesuradamente triste en el cual todos en algún momento conocimos de algo y no quisimos mirarlo. Y un libro que le ha ido muy bien. Voy a revisar el nombre porque me parece impresentable no... Bueno, pero son cosas que pasan, no te preocupes. No te preocupes. Alguien nos mandará un WhatsApp diciéndonos quién es el autor, pero definitivamente hay
una pulsión que probablemente poco vemos, que tiene que ver justamente con estos temas que nadie quiere ver y que finalmente son los que se han convertido en los grandes tópicos en la literatura universal, Y que digamos. le va muy bien y que le abren los ojos a los editores. Es como estas cosas con las que no queríamos Sí. convivir, pero sí convivíamos, ahí están y la gente quiere leerlo. Les va bien. Y si hay una buena pluma de por medio, como la de Ernesto Garrat, del libro Allegado, Ah, Ernesto Carat, sí, claro. de periodista, Periodista, con el Ernesto cual Carat que todos Viñes. en algún minuto Sí. compartimos y no avisoramos la infancia y la juventud, que por pudor, por querer ser, por querer pertenecer, había ocultado, o no había ocultado, sino que nadie le había preguntado No le había probablemente. preguntado, pues no había parecido interesante. Ujú. Oye, dicen que hoy día hay más talleres de escritura que en la historia, digamos. Ah, que hay talleres de poesía, que hay talleres de escritura. Eso finalmente, a mí me encanta que la gente juegue en las ligas de fútbol, digamos, porque hace deporte, etcétera. Pero ¿hay mucho de deporte o de esos lugares salen talentos? Yo creo que hay talleres que son muy prestigiosos. De hecho, el taller de Pablo Simonetti se ha convertido en un taller prestigioso que ha tenido alumnos que han publicado libros y que ha leído bien. El taller de Carla Geffelbein también está Sí. también está en un gran nivel. De los más antiguos y de los más consagrados dentro del ámbito de los escritores, el de Gonzalo Contreras es casi una institución. O sea, si alguien quiere convertirse en escritor, probablemente ya haya postulado al taller de Gonzalo Contreras y él se ha convertido en un gran profesor sobre el oficio de escribir, algo muy complicado, con todos los dolores que implica Sí. convertirse en escritor dentro de la exploración de ese ser humano. Y lo que hay muchos son clubes de lectura que me parece que son clubes de amigos que buscan más allá o que encuentran en el libro una buena excusa para juntarse. Y me parece que Es una magnífica me excusa. parece extraordinario que aquello ocurre porque en general las buenas amistades de la vida se han conseguido a partir de cosas muy profundas como haber leído el mismo libro en alguna etapa de la vida en que nos Ser formó. capaz de acordarse un personaje o ponerle a alguien como apodo el nombre del personaje a un libro, digamos. Claro, o Ah, haber amado a una mujer o haber amado todos a una misma mujer de acuerdo a nuestra inspiración al juvenil Cortázar de aquella época sí, y claro. buscarla en todos En lados algunos, y ca- las en, al- maldiciones. en algunos casos Vargas Llosa probablemente, También. en el Ujú. caso nuestro. Oye, y saltando en estas lógicas de lo que estamos hablando, eh, ¿cómo sobrevivir a Parra? La verdad que, ¿Para la familia, dices tú? Ah, no, no, para la... Qué difícil para ellos, pero bueno, no, bueno, van a sobreponerse. los grandes personajes generan en su entorno grandes vilezas, digamos. O sea, yo la verdad que el conflicto lo veo por encima. Algunos queridos amigos míos han salido Ujú. salpicados en el asunto, pero me da la impresión que es lo habitual que ocurre cuando alguien vive más de 100 años. Son demasiadas las generaciones que giran en torno a él y son escasos los afectos que realmente se manifestaron en la práctica. Yo creo que tengo la sensación que por ahí viene el problema, digamos. Yo creo que tiene razón, que el genio siempre es el centro de una empresa mayor, por la que giran más personas. Y cuando el genio desaparece, queda esta organización queda descabezada y comienzan los conflictos. Yo creo que la única distinción entre una y otra es la elegancia con la que se resuelve. Y yo creo que en este caso puede ser menos elegante de lo que Elegancia se no ha habido. esperaba. Claro, Elegancia no ha habido. ha escaseado. Ahora, pero descubrimos a Parra. O sea, Parra lo descubrimos cuando cumplió 100 años, porque la verdad que el fenómeno de Parra tuvo mucho que ver con lo que, al menos en Chile, en términos de opinión pública. Ujú. Yo debo confesar que en un grupo de WhatsApp en el que estoy, tuve que declararme una especie como de bicho raro, porque fui el único que no subía al grupo una foto con Parra, o que mostré una carta que Parra me había mandado, o que conté mi experiencia de viaje o mi conversación con Parra. Hasta el presidente Piñera hablaba de sus conversaciones con Parra. Yo nunca lo conocí, no me tomé una foto con él, no tengo ningún objeto que me recuerde y solo lo leí, digamos. Pero yo debo ser un bicho muy raro porque claramente no hay quien que tenga influencia en este país, no pasó por las cruces o no fue íntimo amigo de Parra. A eso a lo que me refiero. De hecho, una de las entrevistas memorables que yo creo que va a quedar en los anales de las coberturas periodísticas en el ámbito de cultura es el diariero de Las Cruces, que es entrevistado profusamente por todos los canales cuando Lo muere perdí. Parra en el entorno y le preguntan cómo era Parra.
Y entonces el diario entrega una información relativamente normal respecto de cualquier persona que tenga 100 años, como un señor que venía muy silencioso. Pero claro, entrega un dato que a mí me parece muy interesante y que define muchas cosas, que es cada vez que Parra era mencionado en algún diario, él compraba todos los ejemplares de ese diario. Todos. Entonces, para el diariero era O sea, que salía Parra era un gran negocio. Era algo a lo que tenía que poner atención para su sobrevivencia. Es como, ojalá salga Parra en el diario porque le voy a vender todo lo que consiga y cada vez voy a conseguirle más y ojalá que salga más en el diario. Lo que habla de que la sintonía que Parra tenía con el rating era importante. Y cómo condujo su carrera con el rating era muy importante. Cuánta gente lo admiraba. Para él sí tenía que ser significativo. Y yo creo que tiene que ver con su ADN Parra, con su ADN que también era compartido por Violeta, que de nada sirve que esto lo tengamos entre nosotros y que tiene que ser expansivo. Si eso implica que voy a ser el rostro de una universidad y me van a poner en todas las micros y que eso va a servir para que mucha gente se matricule en esa universidad, a Parra es como... Le parecía que eso era perfecto, era como, es lo que hay que hacer. Sí. Cómo administrar su carrera y cómo recuperar todos los cuadernos que hayan quedado dispersos hasta el último día, es una gran administración de su carrera. O sea, un vale colación firmado por Parra hoy día... Es súper valioso. Tiene valor, digamos. Claro, los artefactos que mucha gente los subvaloró, y que los despreció, hoy son objetos de valor y que probablemente van a ir adquiriendo más valor con el tiempo. Ahora, hoy día o ayer, oí un rap del General y era un antipoema. Claro. El pelado se peina, el huérfano saluda a la madre, una cosa muy particular, ¿eh? O sea, era una cosa muy no me acuerdo exactamente, pero hay un rap del General que es una antipoesía. Digamos. Y yo creo que si uno mira Twitter, hay mucha antipoesía. Yo creo que ahí es donde surge... bueno, lo más notable fue que el día de la muerte de Parra se jugaba la noche alba. Claro, era noche alba, entonces fue el partido que no se jugó con un rival que no llegó en una noche que no llegó, y los titulares parecían antipoesía, los titulares de los diarios, era una cosa bien notable. Y en el día en que, en el instante en que el presidente informaba del nuevo gabinete, entonces había una cantidad de dispersión de información que claro, uno no sabía dónde iba la poesía. La poesía era Parra. Sí, ahora yo les recomiendo a quien le interese el fenómeno, en YouTube han aparecido una cantidad de entrevistas. ¿Qué capacidad tenía Parra de dar entrevistas? Porque parecía muy huraño, pero la verdad que hay una cantidad de entrevistas, hay una cantidad de pequeños reportajes, hay imágenes de la última clase que dio en la escuela de ingeniería. La verdad que en YouTube se puede encontrar, y lo he gozado, la verdad, se puede encontrar muchísimo sobre Parra. Yo creo que ahí hay un Parra sorprendente, además. Hay un mérito también de la UDP, que es muy interesante, sobre todo de ver ahora que la UDP enfrenta nuevos rumbos de financiamiento. Lo que fue la editorial de la UDP con la poesía y con poner a disposición de todo el mundo, no solamente a Parra, sino que poner a Zurita, poner a Bertoni, poner a Lin en la librería a un precio accesible para todo el mundo, no más allá de 12.000 pesos, es un gran trabajo de una editorial que no había hecho una universidad pública. Y la UDP lo hizo silenciosamente, sin ostentarlo, y ahí está. Movilizó el país, movilizó la literatura de una manera muy extraordinaria. Y de hecho, de las cosas que probablemente se pierdan a partir de esa discusión, yo entiendo que la UDP le pagaba un sueldo mensual a Parra, que no era menor, digamos, en función de mantenerlo como un ícono o con cierto grado de disponibilidad respecto a la universidad, pero tampoco con ningún grado de exigencia. ¿Qué es lo que debe ocurrir probablemente en todos los países desarrollados? O sea, lo que ocurre en muchos países. No creo que en una universidad alemana los escritores vayan gratis a dar clases o que su fotografía o su gigantografía las concedan sin un intercambio comercial. O que se le pague un sueldo equivalente o mejor que el de un profesor que hace clase todos los días durante el año a alguien que va a dar una clase por semestre, pero que tiene que ver con el prestigio. Con el prestigio. Vamos, luego de la pausa vamos a seguir hablando ahora sí de libros con Juan Carlos Fau.
En la playa, en el mall, en el extranjero o en cualquier lugar, tus tarjetas de débito y crédito están más seguras con On-Off de BBVA. La funcionalidad que te permite apagar tus tarjetas si las pierdes y encenderlas cuando las encuentres. Y todo desde tu celular. Conoce más en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. ¿Pensando en digitalizar tu empresa? Conoce eCert Chile. Firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctanos al 2360-7175 o ingresa a www.ecertchile.cl. eCert Chile, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Porque cuidar a las personas es lo más importante para Volvo, te invito a conocer sus modelos reconocidos como los más seguros del mundo, según la Euro NCAP. Descúbrelos en volvocars.cl o en toda su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú, que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con Larraín Vial. Infórmate cómo en www.larrainvial.com y asesórate por expertos. Si eres de los que... ¿Dónde dejé la llave? ¿Cerré la puerta de la casa? No le dejé comida al perro. O peor aún... ¿Dónde dejé mi tarjeta? Porque valoramos tu tiempo. Con On-Off de BBVA tienes la oportunidad de apagar tu tarjeta si la pierdes y encenderla cuando la encuentres. Y todo desde tu celular. Conoce más de esta y otras funcionalidades en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Oiga, estuve viendo casas y encontré una de un piso con tejas. ¿Chilena? No, prefiero mediterránea, mucho más luminosa. Mejor chilena, con vigas de madera. Pero yo quiero mediterránea, amor, es más moderna. Pero yo quiero chilena, pues. Mediterránea, Ignacio. Chilena. Socobesa presenta Casa Neochilena. Lo mejor de la casa chilena con lo mejor de la Mediterránea. Casas de un piso de 137 y 160 metros cuadrados con terrenos de hasta 819 metros cuadrados. Encuéntralas en el proyecto Alcura de Piedra Roja. Socobesa. Todo es diseño. ¿Por qué deberías descargar ahora la aplicación Consorcio? Porque es mi tranquilidad cuando manejo y su asistencia me responde cuando los necesito. Con ella puedes pedir asistencia en ruta 24/7, seguir el móvil por GPS, saber dónde viene y conocer su llegada. Además, puedes hacer el denuncio de siniestro estés donde estés. Porque nos mueve a hacer tu vida más simple. Descarga hoy la aplicación Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Existe una época del año para desconectarte, donde las obligaciones desaparecen, dándole paso al descanso que tanto esperabas. Una época ansiada, donde cada momento lo disfrutas más, mucho más. Comenzó Volvo Vacaciones Mood On. Aprovecha precios de temporada en modelos seleccionados y de las vacaciones que mereces en el auto que soñaste. Cotiza tu próximo Volvo en toda nuestra red de concesionarios o en volvocars.cl y consulta por bonos especiales con financiamiento Forum. Volvo Innovation Made by Sweden. ¡Chiquillos! ¡Llegaron sus amigos favoritos! ¡Eso! ¿Aló? ¡Marce! ¡Esteban! Oye, parece que no están. Ya, pues, nos estamos asando acá afuera. Estoy muerto de calor. Este verano nadie se queda en casa con los panoramas de Club Movistar. Vive el mes del amor en Hotel Noi Vitacura, con un 20% de descuento para dos en programas románticos con cóctel de cortesía en la inigualable vista de la terraza Tramonto. Descarga la app y pide tus beneficios. Exclusivo para clientes Movistar. Movistar, elige todo. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas, porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro en donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Una casa que no tiene referentes. Ven a conocer los nuevos pilotos de Neo Chilena. Solo quedan 10 casas. Alcura Piedra Roja. Más información en socobesa.cl. Socobesa. Todo es diseño. Con los mega estanques de reserva que Aguas Andinas inaugurará en 2019, la ciudad estará preparada ante emergencias. Aguas Andinas, avanzando por ti y por Santiago. En 2016, más de 140 personas fallecieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Porque de la seguridad de todos somos responsables, no manejes cuando has bebido y evita que otras personas lo hagan.
Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Don Juan Carlos Fabio. Ahora sí. Placer, hablemos de puro placer. Hay una novela policial que se llama Años de sequía, de una escritora británica, Jane Harper, que reúne todas las condiciones de una gran novela policial, pero que en definitiva es una buena novela a secas, y que ocupa y que tiene como excusa o como arquitectura la novela policial, lo que la hace muy buena. A mí siempre me pareció que la arquitectura policial dentro de la literatura es la más perfecta, porque implica que el autor, antes de terminar de escribir el libro, ya lo tiene terminado en su cabeza. Porque si no... Claro, porque si no, no tiene sentido. Y en general, la otra literatura, que a mí me sorprende mucho cuando los escritores dicen, bueno, los personajes fueron creciendo por sí solos y yo solo fui un medium. ¿Y por qué yo tengo la tendencia a no creerles, digamos? Yo, claro, yo digo, ¿cómo no vas a pensar en el final antes de sentarte? No, en el caso de la novela policial es clarísimo. Imprescindible. Si Pepita mató a Juanito, Pepita no puede ser buena, toda la novela para terminar siendo la autora del crimen, digamos. O sea, yo creo que para que un escritor que se considera escritor policial, lo que tiene para poder sentarse a escribir es el final. Y a partir de eso elabora un juego donde te despista, te engaña, te miente. Bueno, que el cine muchas veces aprovecha aquello mostrando la escena final como seña inicial, digamos. Claro. Y de ahí empieza la reconstrucción. Bueno, muchos escritores lo hacen así. En este caso, parte un poco así. El crimen comienza en la primera página. Y esto ocurre en un pueblo rural en Australia, en años de sequía, de fiera sequía australiana, de moscas, de carencias, donde la geografía determina que la vida de esos seres humanos puede terminar en cualquier instante. A pesar de que no es así realmente, siempre hay asistencia, siempre se pueden ir. Claro. Pero esta sensación de estar en los últimos días de este pueblo hace que las decisiones que toman cada uno de los que participan de esta comunidad sean radicales. Y eso es muy trágico, y yo creo que pasa en cualquier parte donde están sometidos a una emergencia. Me parece que la sequía es también un gran juego de lo secas que están las almas de estos seres humanos. Metáfora, digamos. Y aparece un tipo que huyó de este pueblo en alguna tragedia anterior y colabora a solucionar el crimen de esta familia que fueron baleados en su casa en el campo, en su predio agrícola. Y este tipo tiene una historia en ese pueblo. Este tipo es odiado por la mayor parte del pueblo por una decisión comercial que él tomó en algún momento de la vida, que los perjudicó radicalmente. Sin embargo, los padres de esta familia son sus amigos, y el único ser pensante que tiene algún tipo de herramienta para colaborar en la solución o puede disponer de algún poder para que se contribuya a la solución es él. Y lo que era un viaje de 2 días para dar el pésame, ir al entierro y saludar a los deudos, se transforma en una estadía interminable, y que no se trata del crimen, sino que se trata de él. Y cuánto del crimen también se trata de él es lo que te mantiene en vilo hasta la última página de este libro que se llama Años de sequía, de Jane Harper, que tiene la excusa policial, pero no, es la historia de alguien que comete más de un error en la vida, y traiciona a más de una persona en la vida, y en algún momento aparece la cobranza. Todo ese tipo de cosas que implican venganza, muerte, son claves de una buena novela policial, como que no fallan. El móvil de la venganza es uno de los más preciosos. No, la venganza es un tópico siempre presente. Hay una serie de que entiendo que está en HBO, que se llama algo así como Pequeñas Grandes Mentiras. Sí, muy... Con Nicole Kidman, un gran elenco. Un elenco brutal, digamos, y que es muy curioso porque construye, en esta lógica policial, plantea la existencia de un crimen, pero durante al menos toda la primera temporada, solo al final del último capítulo de la primera temporada, deja claro quién fue la víctima del crimen, digamos. Pero empieza con el crimen, es muy interesante, y es una novela también. Ahora, una novela, entiendo que me da la impresión que la serie es bastante mejor que la novela, digamos. Debe ser de esos pocos casos donde el libro pasó sin pena ni gloria y la versión fílmica es mucho mejor. Yo siempre me acuerdo de Los Puentes de Madison, que era un libro que estaba en el canasto de ofertas, que probablemente nadie se llevaba porque era tan dulzón, tan romántico, que incluso a los que les gustaba el género lo despreciaban. Pero la carátula con la foto de Clint Eastwood y otra cosa. Eso es otra cosa.
Ahora, claro, la gente igual se decepciona y no hay caso. Igual dice, me quedo con el libro. Me quedo con la película. Claro, quedo con la película, claro. Y en este caso, claro, la película es de un elenco increíble y además está planteado como desde el punto de vista de todos somos víctimas, pero no sabemos quién murió. Claro, que eso es... ¿Cuál fue el que pagó por esto? Entiendo que ha sido muy exitosa. Oye, ya, entonces, tú me dices, bueno, de hecho, estamos pensando en este libro, Años de Sequía, Jane Harper, ¿tú lo recomendarías? Lo recomiendo mucho, ¿qué yo creo cosa? que lo podría garantizar, incluso decir que la gente lo va a pasar muy bien leyéndolo. ¿A cómo sale? Este libro vale 14.000 pesos, que es de la colección Black de Salamandra, de novela negra. Perfecto. ¿Y se encuentra en qué leo? Para que amorticemos la... Se encuentra en las buenas librerías y también en las que leo. En las buenas también en que leo. Y otro libro que llegó recién que a mí me provoca mucha... yo creo que sí, es excitación. Que son los libros que avisoran el futuro respecto de la cantidad de datos que uno podría tener de nuestra especie en este instante. Y cómo ha sido la evolución en estos últimos 30 años de la humanidad versus cómo ha sido la evolución de nuestra especie desde que existimos. Y es muy interesante porque genéticamente somos exactamente los mismos Homo sapiens hoy que hace 3.000 años, salvo que la última uña del pie puede estar girando más hacia la derecha. Pero en general somos la misma, nuestra constitución de información genética es exactamente la misma. Pero nadie podría decir que somos los mismos bárbaros que hace 100 años. O que hace 50. O que hace 30. O que ayer. Bueno, hay algunos que no cambiamos. Van por la misma. Pero en general, cómo lo que hemos construido se ha transformado en un motor evolutivo del cual Darwin no contemplaba. Cómo esta nube de información a la que todos tenemos acceso a partir de nuestro teléfono se transforma en un fenómeno evolutivo que no estaba contemplado, dado que la evolución no nos salieron más brazos y nuestra adaptación al medio ambiente ha sido sola a partir de ingenio, de ficción, de crear cosas que no existían para adaptarnos mejor. Lo que hace Álvaro Fischer en este nuevo ensayo que se llama De Naturaleza Liberal es tomar a todos los científicos que han avisorado el futuro y observar qué podría ocurrir con nuestra especie en los próximos 30, 40 años y cuáles son los desafíos. Y a partir del nombre de Naturaleza Liberal, él se pregunta, ¿hay una naturaleza humana? ¿Existe una naturaleza humana? Algo que solo nos haga humanos, y a partir de esto, él decide sí, que la libertad es nuestro valor fundamental. Y que es muy observable también a partir de lo que conversábamos sobre, queremos observar quiénes son estos nuevos seres humanos que llamamos millennial, que otros le llaman centennial, que otros le llaman generación Minecraft, que otros le llaman generación LOL, o de acuerdo al juego, sí, a la plataforma en que estos nuevos seres humanos establecían su comunicación. No tiene ningún sentido, porque todos pertenecemos a esta misma especie que se llama humanos, que tienen acceso a un teléfono celular. ¿Cómo lo utilizamos? Es la diferencia entre el rango de los que van más adelante y los que van más a la saga. Y cómo esta nueva gente se salta todo lo que nosotros creíamos como moral o como dentro de una estructura llamada Estado, nación, país o una organización social distinta. De hecho, claro, cuando uno pensaba en las leyes de aborto, en las leyes de eutanasia, la gente que quiere abortar y la gente que quiere morirse porque tiene una enfermedad lo hace independiente de lo que el Estado le diga. Si alguien quería conseguirse drogas, bueno, el narcotráfico ha dado clara seña de que lo legal no tiene que ver con lo que la gente quiere hacer, sino que sí, todo lo contrario. Entonces, esta naturaleza liberal de hacer lo que les place y lo que está a su alcance, tiene que ser la mirada o la norma para establecer cómo nos vamos a organizar en el futuro. Y es de mirada liberal, es esta nueva vuelta de tuerca de Álvaro Fischer. Claro, esta mirada política que no tiene que ver con el Frente Amplio, que no tiene que ver con... Ni de cerca. Claro, no tiene que ver con la política partidaria, y yo creo que está muy lejos de aquello, sino que tiene que ver con cómo vamos a observarnos en este comportamiento, en esta nueva organización, donde todo el mundo tiene todo el alcance y estos reparos legales
con los que nosotros tratamos de poner límites a las libertades ya no tiene ningún sentido. Y que tiene mucho más sentido ver qué cosas vamos a poner a disposición de mejor manera para que esto esté, para que se muera menos gente, para regularlo de alguna forma. Entendiendo que la moral, que es algo que también es parte de la naturaleza humana, nos protege colectivamente, es parte de nuestra supervivencia. Es muy interesante, no sé si el libro más apropiado para leer en vacaciones. No, ¿por qué no? Pero debe haber mucha gente que sí se excita cuando se ve reflejado en este libro. No estoy hablando de esta mirada condescendiente con la humanidad, sino que esto sirve mucho para verse uno mismo en esta situación, en nuestro funcionamiento. Y de hecho mucha gente dice, yo no quiero vivir en ese futuro, yo no quiero durar hasta los 110 años. Para esa gente hay muchas malas noticias porque sí van a durar hasta los 110 años, porque no lo van a dejar morirse, porque al momento que lo lleven en urgencia le van a cambiar las piezas que tiene malas y va a tener que soportar al resto de sus amigos hasta muchos más años de lo que él había previsto. Pero esto no es Harari, no es o está en la misma tecla. Yo creo que toma ciertas cosas de Harari, pero también toma muchas cosas de nuestra realidad tercermundista. Claro, Harari vislumbra un futuro para los elegidos, para los que tengan la capacidad y el poder para poder sobrevivir y para no morirse nunca. Pero claro, esta mirada de Fischer, que es desde un país con mucho menos recursos, pero sí con una gran aspiracionalidad, nos pone en un lugar donde la mirada liberal también es muy factible. Nuestra permanente observación de lo que hacen los daneses con la educación, nuestra permanente observación de lo que hace Finlandia con las drogas, también tiene sentido hacerlo desde nuestra verdadera naturaleza humana. Si quieres mirar la educación en en Dinamarca, Rita. Qué buena es. Sí, que ahora está en su cuarta temporada. Y es muy interesante. Rita, que es una serie que está en Netflix, que es una serie danesa muy recomendable. Muy recomendable porque, claro, es cómo sería la educación en Chile en el 2080, cuando las cosas ya estén solucionadas y nos demos cuenta que tienen muchas dificultades igual. Y que muchas dificultades que estamos viendo hoy día en un sistema de esas otras que se produce igual. Los malos profesores. Que tienen que cerrar colegios. Que tienen que fusionarlo, que la integración no funciona. Y que hay apoderados que quieren que el colegio sea free sugar y hay otros apoderados que no tienen para llegar a fin de mes. Claro. Donde, claro, son los problemas reales. Debe haber un alcalde que diga eso. Sí. Los problemas reales de la gente. Bueno, tiene alcaldesa también, ¿eh? Sí. Tiene alcaldesa la serie. Y que, claro, que hay toda una... No, pero es una serie bien interesante a partir de este modelo danés, digamos, de estado de bienestar, que es uno de los pocos que ha sobrevivido en esa lógica. A mí una de las cosas que me impresiona de esa serie es la falta de necesidad de la gente por ganarse la vida. Te fijas que la decisión de trabajar se decide trabajar, no es que se necesite trabajar. Y de hecho me llamó la atención y me puse a investigar sobre Dinamarca y, por ejemplo, cualquier estudiante universitario recibe del Estado un sueldo del orden de los 750, 800 euros. Entonces una pareja de dos jóvenes junta 1.600 euros que le da por el solo hecho de estudiar, lo cual lleva a que de repente, según leí, la gente estudie más tiempo necesario. Y que les da para vivir más que decentemente. El trabajo como tal no es una necesidad, es una decisión. Bueno, él tiene una tasa de desempleo del 1,5, creo. El concepto que para nosotros es tan vívido, de acuerdo a nuestro cristianismo, ganarse la vida no existe. No existe en el mundo danés. La vida está ganada. La vida es... Lo que no te exime de problemas, lo que no te exime de soledad. Una sociedad a la que muestran como religiosa, que lo es por lo demás, es una sociedad bastante religiosa. Con índices de felicidad superiores, que también son capaces de reírse. También cada vez que ellos se ponen tristes, es como pueden hacer chistes sobre sí mismos, que nosotros no tenemos derecho a estar tristes. Pero hay unos personajes logradísimos. Claro, yo creo que hay también este mundo de la bondad y de esa bondad que para nosotros sería muy nerd, muy absurda, y este interés de lo políticamente correcto también es muy... no sé si uno quisiera vivir en un lugar
tan políticamente correcto. No, claramente no querríamos. No, se parece claramente al no infierno, querríamos. sí. Yo no quiero hacer spoiler, pero de hecho, en algunos casos uno dice, un poquito de mentalidad de picardía latina ayudaría mucho a resolver algunos de los problemas que se presentan. Hay una de las escenas que me gustó mucho, que era cuando hay un campeonato de fútbol. No cuente que eso es spoiler, No, era pero esa exactamente escena. lo que estaba pensando. Era, Es que no gana, donde no gana. No, pero no lo cuente, Se no lo- propone, pero contémosle esa historia para que la gente pique y vaya a buscarla. No gana el que hace más goles. él se podía ganar, pero por no más de 5 goles para no humillar. Para no humillar. Entonces, Sí. pero ahí se produce toda una metáfora respecto a que los que brillan en el fútbol son los que no brillan en lo otro. Entonces le están quitando la posibilidad de brillar. Ahora, la mentalidad, nosotros en Chile lo habríamos resolvido muy fácil, pues. Me meto 5 autogoles, pues. Siempre, claro. El partido pillado. termina 25-20. Hubiéramos encontrado la manera de burlar la norma. Metiendo autogoles. Claro. Porque la norma no entrega la diferencia. Yo no quería hacer. Pero le recomiendo ver, hay un capítulo por ahí por la tercera temporada en el que se habla de esto de que no hay que humillar, porque cómo hacer que uno gane al otro. Entonces se puede ganar, pero no por más de 5 goles. Porque se pierde la igualdad. Sí. Se pierde el sentido de igualdad. Muy interesante, Rita. Rita, hay que verla. Bueno, hablamos de todo. Don Juan Carlos Fau, Un placer, un Nico, millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Buena suerte, buenas vacaciones. Yo espero que así sea. Que merecidas las tienen. Interrumpidas. Gracias, Juan Carlos. Mucha suerte, chao. Nos vemos. Y nosotros nos vemos